Estamos viendo la Gran Comisión, ¿cierto? ¿Recuerdan? Sí. Esta gran introducción acerca de la Gran Comisión, en donde tenemos que trazar bien la escritura para no sacar fuera de contexto este pasaje de la plena mención, que es Mateo capítulo 28. Porque está en una dispensación distinta a la que estamos viviendo nosotros, que es la ley. ¿Ya? Por lo tanto, hay algunos que dicen que a la iglesia no le corresponde la Gran Comisión, y es lo que estamos resolviendo. Pero para resolver eso, tenemos que entender bien el contexto. Y es por eso que nos hemos alargado un poquito entendiendo en qué lugar le compete a la iglesia dentro de lo que es la ley y ahora la gracia. Y en dónde aparece la iglesia recién. Quiero que me acompañen, por favor, a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Ahora ya saben dónde está Daniel. Sí. Daniel capítulo 9. Estuvimos viendo la semana pasada hablando acerca de los judíos y que la salvación en esta época es para los gentiles, ¿cierto? Vimos en Romanos capítulo 11 que Pablo se refería a Israel como los desquejados y a los gentiles como los injertados que somos nosotros, hasta el final de esta época de la iglesia. Y habrá un tiempo también cuando Dios volverá a trabajar con la nación de Israel, ¿ya? Y Cristo viene la segunda vez para establecer su reino, un reino mesiánico, un reino físico, un reino literal, acá en la tierra por el periodo de 1000 años. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Una breve introducción para que podamos avanzar. Daniel capítulo 9, versículos 24 y 25. Si alguien lo tiene, por favor, ¿lo puede leer? Bien fuerte para que se escuche. Amén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 25, ¿no? 26 también. Ya. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Gracias. Ya. Para que podamos entender en dónde está situada la iglesia, ¿se acuerdan que estuvimos hablando las semanas anteriores, estuvimos hablando de misterios? Sí. Misterios que fueron revelados en el periodo de la gracia. ¿A quién? Al apóstol Pablo, este tremendo hombre de Dios. Y miren, hemos hecho esta tremenda introducción para poder entender dónde está situada la iglesia, o sea, nosotros. Y es necesario entender esta profecía de las 70 semanas, una profecía, una de las más conocidas, ¿cierto?, que nos van a ayudar a entender también dónde estamos inmersos nosotros. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es una brecha. Aquí en este capítulo 9 de Daniel, pregunta, ¿aparece la iglesia en estos versículos que recién leyó el hermano Flavio? No, porque hablo de brecha. Bueno, algunos creen en la brecha y otros no. Pero para poder entender el concepto, la iglesia está dentro del versículo 25, el 26 y el 27. Ahí está inmersa la iglesia. No aparece. De ahí eso es lo que vamos a ver hoy.
No vamos a dar un estudio detallado de la profecía de las 70 semanas, pero sí lo vamos a pasar por encima para poder entender de qué se trata, porque si no tendríamos que estar, yo creo, como una semana, 2 semanas viendo solamente esta profecía. Daniel capítulo 9 es el texto base para el estudio de los eventos por venir, ¿ah? Que tienen el calendario profético de Dios, en lo que se llama la teología escatología. ¿Ya? Nosotros como iglesia, ¿qué evento profético o qué evento dentro de lo que se tiene que cumplir estamos esperando nosotros? Segunda venida. ¿La segunda venida? ¿Sí? ¿Sí? El arrebatamiento. Pero, digamos que no podemos separar las dos cosas porque viene el Señor por la iglesia, que es el arrebatamiento o el rapto, y junto con eso, la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Es solo un evento, pero nosotros, la iglesia, no pasaremos por la tribulación. ¿Ok? Eso debe quedar sumamente claro. Voy a leer de nuevo Daniel capítulo 9, versículo 24. No se vayan de ahí, por favor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Cuando ya empezamos a leer el versículo nos da el contexto. ¿A quién le está hablando? A Israel, ¿cierto? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. ¿Y qué dice al final? Y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesucristo. ¿Cierto? Vamos desglosando a poquito, de forma muy sencilla. Son 70 semanas, ¿ok? ¿Estamos claros en eso? Son semanas de años, en bloques de 7 años. ¿Me explico? Pueden tener una calculadora, pueden anotar en los cuadernos si es que tienen. Entonces tenemos, si multiplicamos estos bloques de 7, 70 semanas por 7, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 70 semanas. Tenemos 70 semanas, 490, que son años. 490 años. Como les dije, vamos a pasar por encima. Tal vez en otra instancia vamos a hacerlo más detenidamente. 70 semanes, o sea, 70 bloques de 7 días, que son 70 por 7, que son 490 años. ¿Ok? Eso es lo importante, quédense con eso. Las 70 semanas son bloques de 7, que son 490 años. ¿Ya? Después de las 70 semanas de años, o sea, los 490 años, el Mesías vendrá, según lo que dice la profecía, y establecerá la justicia eterna, esta justicia perdurable. Y esto se refiere a la segunda venida de Cristo y al milenio. ¿Ok? Cuando Cristo llegó la primera vez, y esto lo vemos, ¿dónde vemos la historia de Cristo? ¿Dónde aparece Cristo? Los relatos de la historia de Cristo en los evangelios, ¿cierto? Dijimos la semana pasada que los evangelios aún están bajo la ley. Por lo tanto, cuidado cuando... O sea, es muy fácil sacar de fuera de contexto los evangelios porque Cristo aún está vivo y no ha muerto el testador para que se haga efectiva la herencia. ¿Ya? Daniel capítulo 9, versículo 25. ¿Están ahí, cierto? Sí. Miren, dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar, ¿a quién? A Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta el Mesías príncipe. Miren, ojo con eso. Restaurar y edificar, ¿a quién? Jerusalén. La restauración de Jerusalén. Eso lo podemos ver, un cuadro, lo vemos en Nehemías, en Esdras y en Nehemías. ¿Cómo será también en el futuro? Y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 2 bloques. Se volverá a edificar la plaza
y el muro en tiempos, ¿qué dice? Angustiosos. Tiempos angustiosos. Estas 69 semanas se dividen, como dije, en dos periodos. Uno de 7 semanas y uno de 62 semanas, que hacen, ¿cuántas semanas? Más las matemáticas. 69 semanas. Esto quiere decir que cuando Cristo llegó la primera vez en los evangelios, solo quedó una semana. Solo quedó una semana antes del fin, antes del establecimiento del reino mesiánico. De estos 490 años, de estas 70 semanas, se han cumplido 69 semanas. Y que falta una semana que se cumple. Para poder entender de forma sencilla, cuando Cristo vino a la tierra, ¿cierto? Les dije, cuando Cristo vino, ¿a quién vino? Vino a los judíos. ¿Qué hicieron los judíos? Lo rechazaron en más de una oportunidad. ¿Recuerdan que vimos este pasaje maravilloso de Esteban, donde fue el último ofrecimiento oficial de Jesucristo a los judíos para establecer su reino? ¿Y qué hicieron? Lo volvieron a rechazar. Y vemos maravillosamente en ese pasaje, vemos al Señor Jesucristo de pie, aún esperando bajar y establecer su reino. Y después de ese pasaje vemos al Señor sentado a la diestra del Padre, esperando ya venir en la segunda venida. Primero vendrá por la iglesia, en donde nos encontraremos nosotros con Él en los cielos, donde tendremos un tribunal, nuestras obras como creyentes serán juzgadas, sufriremos pérdida o seremos premiados. Eso dependerá de cada uno de nosotros, de cómo lo haga acá en la tierra. Y después de eso serán las fiestas, las bodas del Cordero. Y después de eso, como una película de ciencia ficción, pero no es así porque es algo real y verdadero, la iglesia, nosotros bajaremos con Cristo, siendo parte de los ejércitos celestiales, a luchar contra el anticristo. Maravilloso, ¿no? Nosotros seremos parte de eso y estaremos en la verdadera primera fila, llamémosla así, en la verdadera primera fila. Y esta semana de año se llama la semana 70ª de Daniel, la semana que falta por cumplirse, porque el reloj de Dios está en stand-by. ¿Está bien? ¿Está bien dicho, no? Sí, está detenido. Está detenido. Después de las 69 semanas, después de este periodo de 7 semanas y específicamente después del lapso de las 62 semanas, se quitó la vida al Mesías. Dice la palabra del Señor estamos en Daniel, leamos el versículo 26. Por eso tienen que subrayar las partes importantes y es muy importante esta profecía. Ahora el versículo 26. ¿Cuántas semanas son en total? Vamos repasando. ¿Cuántas son en total? 70, ¿cierto? Versículo 26 de Daniel 9. Y después de las 62 semanas, ¿qué dice? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Lo primero, lo más importante, Cristo no murió por sí mismo, sino que murió por nosotros. ¿Sí? Cristo murió por nosotros. Y esto habla de la crucifixión y del sacrificio sustitutorio de Cristo por nosotros. Cristo pagó lo que nosotros teníamos que pagar para tener derecho a la salvación. ¿Ya? Esto quiere decir que después de la crucifixión queda solamente una semana. ¿Ok? Dice, después de la muerte del Mesías, que su muerte que será, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Después de eso queda solamente una semana para el cumplimiento de las 70 semanas de la profecía de Daniel, en donde Dios restaurará su relación con Israel. Ahora bien,
¿Dónde estamos inmersos nosotros acá? Cuando yo hablé de brecha, entiéndame bien el concepto. Cuando hablo de brecha es porque la iglesia está inmersa acá, después de esperando el inicio de la última semana. Por eso este periodo en el cual estamos viviendo nosotros se llama el periodo de la gracia. Un periodo en donde el reloj de Dios está detenido, esperando que se vuelva a activar cuando Cristo venga por nosotros. Y eso, les decía la semana pasada, es más, la maldad en el mundo hoy es tal que muchos de nosotros decimos, oye, que está mala la cosa, ¿cierto? Tanta delincuencia, tanta muerte, el aborto, homosexualidad. Hermanos, déjenme decirlo que eso no es nada. No es nada. Porque aún no se activa este espíritu de la iniquidad que está detenido solamente por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Imagínense cuando la iglesia sea sacada de la tierra y el Espíritu Santo ya no esté morando en la tierra. Se va a desatar la maldad. Se va a desatar la maldad. Y la semana 70, esta semana 70 de 7 años, es lo que se llama tribulación. Tribulación. Ahora Daniel, capítulo 9, versículo 27. ¿Vamos bien o no? Sí. ¿Se entiende a grosso modo el contexto? Sí. Claro. Versículo 27. Yo les sugiero que rayen su Biblia y por ejemplo subrayen esa parte en el versículo 26 que dice: se quitará la vida al Mesías, porque eso siente un presente importante, más no por sí. Vamos al versículo 27. Dice: y por otra semana, que esta es la última semana, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad, miren, pongan atención, a la mitad de la semana, ¿qué pasará? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación, lo que está determinado se derrame sobre él. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta semana 70, llamada tribulación, se divide en dos series de años. 3 años y medio y 3 años y medio, que suman 7. Oye, estoy bueno para las matemáticas. 3 años y medio, que algunos en la teología es llamada tribulación, y los 3 años y medio posteriores llamados gran tribulación. La gran tribulación. La primera división de estos 7 años es de paz, seguridad. Y la otra, segunda fase, es de destrucción repentina. Y termina con la consumación del plan de Dios. ¿Y cuál sería la consumación del plan de Dios? La segunda venida de Cristo. ¿Se entendió todo el proceso que vamos a vivir? ¿Sí? Me miran con cara de interrogante algunos. ¿Dónde está la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y la época de la iglesia en esta profecía. ¿Dónde está? ¿Se menciona literalmente? No, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no se menciona. No se menciona en este pasaje porque es un misterio que aún no ha sido revelado. ¿Ya? Un misterio que no ha sido revelado aún. La época de la iglesia se halla en este espacio, les dije, entre Daniel 9:26, versículo 26, y el versículo 27. Entre la semana 69, con la crucifixión del Mesías, y la semana 70 de la tribulación, que termina con la segunda venida de Cristo. Miren, acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Uno 24. ¿Por qué es importante esta introducción? Para que entendamos dónde estamos inmersos nosotros
y valoremos en la época en la que estamos viviendo. Y lo importante que también la labor que tenemos como iglesia. Miren, Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, dice Pablo. De lo cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Atención del versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero, ¿qué dice? Que ahora ha sido manifestado a quienes, a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién vive en nosotros? Más precisamente, el Espíritu Santo de Dios. Como dice esa alabanza bien bonita que cantamos hace un tiempo, habitación, estoy pegado con esa alabanza. Que es sumamente linda la letra, porque dice el Señor que escogió habitar no en templos hechos por hombres, por piedras, somos piedras vivas. Habita en nosotros. Y eso es un misterio maravilloso. Por eso la palabra del Señor dice, miren, a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Es algo maravilloso. Las riquezas de este misterio. Y ha sido revelado hoy a nosotros. Pasamos por encima. Pero imagínense, algo que estuvo oculto en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en la antigua dispensación, y que hoy ha sido revelado a la iglesia. Gálatas capítulo 1. ¿Y este misterio a quién se le reveló primero? ¿A quién? A Pablo. A Pablo. ¿Daniel sabía de la existencia de la iglesia? ¿Imaginó alguna vez que iba a existir la iglesia? ¿Los apóstoles? Tampoco. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, pongan atención, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de quién? De Jesucristo. Por revelación directa de Jesucristo. Ahora pregunto yo, ¿Pablo caminó con Jesús? Pero tuvo un encuentro frente a frente con el Señor. No caminó con Él, pero sí el Señor le reveló este misterio. Efesios capítulo 3, que ya lo leímos, pero leámoslo de nuevo. Efesios capítulo 3, versículo 1. Efesios capítulo 3, versículo 1. Recuerden, antes de Pablo, nadie sabía de la época de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y menos del evangelio de la gracia entre los gentiles. Nadie. Menos un judío. Menos un judío. Para él, me imagino que significaba un sacrilegio que Dios le entregara salvación a los gentiles. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Versículo 3. Y que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Si este misterio fue revelado primero a
al apóstol Pablo. Todavía no llegamos al meollo del asunto de la gran comisión, ¿cierto? Pero estos temas tenemos que entenderlos para que después vayamos con más facilidad a entender la gran comisión. Antes de seguir más adelante hay que ver algo importante. Los discípulos de Cristo, los discípulos del Señor, llamados también los apóstoles, tenían un entendimiento o no tenían un entendimiento de la profecía de Daniel capítulo 9. ¿Entendían la profecía ellos? En algunos casos. Ellos eran ¿qué es lo que eran? ¿De dónde provenían? De la ley. No, pero eran de nacionalidad israelita y eran de religión judía. Y como buen judío, uno dice a veces, habla de Pedro, dice como que era del vulgo, que no tenía educación. Estamos un tanto equivocados porque los judíos desde pequeños le enseñaban la escritura a los niños, independiente de su condición social. Era algo que ellos ya han impregnado por identidad nacional. ¿Ya? Por lo tanto, los apóstoles sí conocían esta profecía. Sí la conocían, como buenos israelitas, como buenos judíos. Tenían un entendimiento muy claro de Daniel capítulo 9 de la profecía de las 70 semanas y el establecimiento del reino después de la crucifixión de Jesús. Acompáñenme a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Te dirán, ¿qué tienen que ver los apóstoles? ¿A quién fue dada la gran comisión? ¿Quiénes estaban ahí? Los apóstoles. ¿Cierto? Entonces uno puede decir, no, estaban bajo la ley. Por lo tanto, la gran comisión no es efectiva para nosotros en la iglesia. Y eso es lo que vamos a, la próxima semana vamos a revelar con claridad. ¿Estamos ahí? Lucas capítulo 24. Versículo 44. Lucas capítulo 24, versículos 44 y 45. Ahora bien, ¿se acuerdan que comentábamos que el Señor le empezó a hablar por parábolas a los judíos? Un poco para esconder su mensaje porque él ya estaba pensando en la iglesia. En Mateo capítulo del 12 al 13 vemos un cambio de dirección en la mente del Señor. ¿Ya? No obstante, miren, Lucas capítulo 24. Les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se cumplió? Sí. ¿Se cumplió o no? Sí. ¿Cuáles son los profetas? Ahora, a propósito que estuvimos mencionando de memoria en los libros de la Biblia, ¿cuáles serían los profetas? Mayores y menores. Yo me quedo en los mayores, los menores ahí me cuesta. ¿Cuáles son los profetas mayores? Isaías. En orden. A ver. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. O sea, Daniel es parte de los profetas mayores. A propósito por su extensión. Ya. Dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas. Subrayé. Y en los salmos. Entonces, ¿qué dice? Les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento. Para que comprendiesen las escrituras. Hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. ¿En ellos moraba el Espíritu Santo para que les enseñara las escrituras? No.
pero tenían a su lado a Jesús, el Maestro. Nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros para que nos enseñe la Escritura. ¿Ya? Pero fue necesario que el Señor les abriera el entendimiento para que comprendiesen. Acompáñenme a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y ahora ustedes van a decir, por eso. Hechos capítulo 1, versículo 6. Jesús le dio a los apóstoles un entendimiento especial acerca de esta profecía acerca del Mesías. Al comienzo no habían entendido, pero después de la resurrección de Cristo hay algo que cambia en ellos porque se cumplen las profecías en su cara. ¿Ya? Hechos capítulo 1, versículo 6. Miren, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿qué le preguntaron? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Ya había sido dada la gran comisión? Pregunto, ¿ya había sido dada la gran comisión? Mateo capítulo 28. Sí. ¿Y qué le preguntan ellos? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Después de la resurrección, los apóstoles le preguntaron al Señor acerca del establecimiento del reino literal en la tierra. Y no le preguntaron acerca de una época de un poco más de 2000 años, los gentiles, que se llama iglesia, porque ellos no entendían. ¿Ya? Porque, vuelvo a repetir, aún era un misterio escondido que se le revela ¿a quién? A Pablo. Entonces, ¿cuál es la mentalidad de los apóstoles? Vamos y prediquemos acerca de qué. Voy a predicar el Evangelio. ¿O no? ¿Qué iban a predicar ellos? Exacto. Iban a predicar acerca del establecimiento del reino en la tierra. En este contexto del reino y el cumplimiento de las promesas y profecías que Dios dio acerca de Israel, el Señor les encargó la gran comisión. Miren, acompáñenme a Hechos capítulo 1. Ahora bien, ¿qué le preguntan los discípulos al Señor? ¿Restaurarás el reino en este tiempo? ¿Y qué responde él? No, dice, no voy a restaurar el reino. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién tiene el tiempo? ¿Sí? No les corresponde a ustedes saber el tiempo. Pero no les dice, no le dice un no restauraré el reino, sino que les dice, a ustedes no les toca saber los tiempos de las cosas. Depende. ¿De qué? No, que le dice como que no le dice ni sí ni no. Sí, pues. Exacto. O sea, no le dice no lo voy a restaurar. Porque la pregunta que hacen ellos es, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Exacto. Usted manténgase ahí, no, espere. ¡Pim! Se paró el reloj. Para que podamos entender cuál era la mentalidad de los discípulos de Cristo. ¿Ya? Miren ahora, Hechos capítulo 1, versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Pero, el pero es muy importante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la... ¿A qué les suena parecido eso? ¿A qué les suena parecido eso? A la ley de Israel. Y para todo el mundo predicar el Evangelio.
Y 7 discípulos. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? La Gran Comisión. La Gran Comisión. Exacto. La Gran Comisión. En este contexto del reino y el cumplimiento de las promesas y profecías que Dios dio acerca de Israel, acerca del reino, el Señor les encarga la Gran Comisión. Pero en cierto orden. ¿Ya? Jesús no les corrigió diciendo el reino no será establecido. No les dijo no. ¿Ya? Simplemente les dijo que no deberían enfocarse en el tiempo. Al igual que nosotros, creo yo. Hace poquito escuché por ahí un video que decía que el 18 de septiembre, mira, bien patriótico, bien chileno, el Señor venía por la iglesia. Y aquí estamos todavía. O sea, ¿le corresponde ¿le corresponde al hombre indicar una fecha? No es cierto. Yo creo que nos corresponde a nosotros hacer nuestra labor, más que la fecha. Le dijo a los discípulos que debían enfocarse en la restauración del reino. Perdón, no en el tiempo, sino que más bien deberían hacer el esfuerzo para ser testigos y predicar el Evangelio tal como el Señor les mandó. ¿Ya? Y por eso cuando los apóstoles salieron no predicaban acerca de la iglesia. ¿Ya? Como lo hizo Pablo, por ejemplo. Es distinto, ¿no? Ahora recuerden que también dijimos la semana anterior que el libro de Hechos es un libro de transición. Transicional. De los judíos a los gentiles. De Israel a la iglesia. Del apóstol a los judíos al apóstol a los gentiles. ¿Quién es el apóstol a los judíos? Pedro. De Pedro a Pablo. Miren, acompáñenme a Hechos capítulo 3. Para que podamos entender todavía en la mente de ellos. Miren a Pedro. Miren a Pedro. Hechos capítulo 3, versículo 19. Oh, el tiempo pasa volando. Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Estamos ahí? Para que entendamos mejor la predicación de Pedro a los judíos en Jerusalén. Mira lo que dice. Así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y qué es lo que dice después? Y Él envía ¿a quién? A Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Se dan cuenta? Los apóstoles, los discípulos del Señor, durante los primeros capítulos de Hechos salieron a predicar sobre el reino. ¿Se dan cuenta? Salieron a predicar acerca del reino que Dios le prometió a Israel. Los apóstoles y los primeros creyentes predicaron el cumplimiento de la profecía de Daniel, capítulo 9. La venida de Cristo para establecer su reino justo y eterno en la tierra. Romanos capítulo 11, versículo 11. Romanos capítulo 11. ¿Están ahí? Sí. Ya. Repito, cuando Israel rechazó oficialmente el reino, en Hechos capítulo 7, cuando apedrearon y mataron a Esteban, esa tremenda escena, ese tremendo capítulo, Dios puso en espera el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 27. ¿Ok? O sea, la última semana. O sea, se aplazó la 70ª semana de Daniel. Romanos capítulo 11, versículo 11. ¿Qué dice? Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Porque por su transgresión vino la salvación ¿a quién? A los gentiles. Para provocarles a celos.
O sea, Dios tomó lo que Él tenía para Israel y en cierta medida se lo dio directamente a los gentiles. Un poquito más adelante, el versículo 15 de Romanos capítulo 11. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿La exclusión de quién? De los judíos. Y para terminar, vamos bien. No me quiero adelantar más de lo necesario. Para terminar, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. ¿Ya? Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. A propósito de Pablo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. De los gentiles. Y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí nombre. ¿A quién se refiere? A Pablo. A Pablo. Levantó a Pablo para que hiciera precisamente esto, de ir y predicarle a los gentiles. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la Gran Comisión? Y con nosotros hoy. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. La Gran Comisión se dio antes del rechazo del reino por Israel en Hechos capítulo 7. Y se dio antes de la transición de Hechos capítulo 8 al capítulo 28. O sea, la transición de Israel a la iglesia, de los judíos a los gentiles. La Gran Comisión, tal como se dio al final de los evangelios y al principio de Hechos, es sin duda judía por naturaleza. O sea, enfocado en el plan de Dios para Israel. La Gran Comisión al final de los evangelios y al principio de Hechos trata del establecimiento del reino davídico, mesiánico, en el cual Jesucristo reinará sobre las naciones gentiles a través de la nación escogida de Israel. El propósito original de la Gran Comisión era que Israel se convirtiera primero. ¿Ya? Por eso no lo busquen. Hechos capítulo 1, versículo 8 que recién leímos, dice, ¿qué dice? Recibiréis poder para ser testigos. ¿Dónde primero? ¿Dónde menciona primero? Jerusalén. Jerusalén, en toda Judea, ¿cierto? Contexto judío, y Samaria, que es una mezcla entre judíos y gentiles, y después dice, y al final, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. El propósito original de la Gran Comisión era Israel. Que se convirtiera primero, Jerusalén y Judea, con Samaria, el pueblo mezclado entre gentiles y judíos, y después los gentiles, lo último de la tierra, al final. Pero esto no sucedió, ¿cierto? Porque los judíos rechazaron el Evangelio, rechazaron al Rey Jesucristo y por lo tanto rechazaron el reino. ¿Ya? Y esto tiene dos implicaciones, y con esto terminamos. Tiene dos implicaciones importantes para nosotros hoy. Uno de los mandatos de la Gran Comisión es la de enseñar a los nuevos discípulos todo lo que Jesús enseñó a sus discípulos, ¿cierto? Miren, Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién les da esta comisión directamente? A los apóstoles. ¿Ya? Un ejemplo, Mateo capítulo 6, para que entendamos mejor. Mateo capítulo 6, versículo 14. Cuando el Señor le enseñó a sus discípulos, a los apóstoles le enseñó en un contexto judío, ¿cierto? Y una de las cosas que le enseñó era el perdón condicional de los pecados. Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. ¿Qué dice? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hablamos de un perdón condicional, porque está bajo un contexto judío. Pero en Colosenses, yo lo voy a leer, Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. Por lo tanto, necesitamos entender la Gran Comisión en su debido contexto bíblico, para poder saber cómo la podemos aplicar nosotros hoy en día, a nosotros los gentiles, que vivimos durante esta época, donde estamos en un paréntesis, ¿ya? Este paréntesis llamado iglesia. Ya la próxima reunión vamos a entrar de lleno en Mateo, vamos a dar un vistazo completo a la Gran Comisión, para poder entenderla y entender que sigue vigente, aún para nosotros, pero en su debido contexto. Cada principio esencial de la Gran Comisión se puede encontrar en la vida del apóstol Pablo. La podemos encontrar, los principios de la Gran Comisión, en su ministerio y también en sus enseñanzas. Lo que Dios cambió en la Gran Comisión para nosotros es el contenido de lo que predicamos y enseñamos. ¿Ya? Ya no anunciamos el reino a los judíos, sino que anunciamos la salvación a través del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ok? El Señor no dio una nueva comisión a Pablo, o para nosotros hoy en día durante la época de la iglesia. Más bien, por medio del apóstol Pablo, el Señor simplemente adaptó ligeramente o cambió un poquito la gran comisión que dio originalmente a los apóstoles antes de su ascensión. ¿Ya? Para la próxima reunión, la próxima semana tenemos otro predicador, estaremos de lleno viendo la gran comisión. ¿En qué medida nos afecta o en qué medida estamos inmersos nosotros y cuál es nuestra responsabilidad? Sí, que lo que quiero que quede claro es que sigue vigente para nosotros, sí, pero en su debido contexto. Ser y hacer discípulos, que es lo que tenemos que seguir haciendo. Y ese debe ser nuestro norte. ¿Ya? ¿Tenemos que bautizar? Sí. ¿Tenemos que enseñar? Sí. ¿Tenemos que ser discípulos? Para eso estamos. No solamente ser discípulos, sino que también hacer discípulos. Amén.